En esta semana que concluye hoy, vimos cómo ya se definieron las cosas en cuanto al aspecto que tiene que ver con lo congresual. En el denominado conglomerado político Juntos Podemos, que hay 11 fuerzas políticas que forman parte de ella y que ahora de manera indirecta, pero es así, entró a formar parte del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y el Partido Fuerza del Pueblo. El PRM de Luis Abinader y Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández forman parte de este conglomerado de partidos que le llaman minoritarios, pero yo no sé por qué le llaman minoritarios, porque aquí son partidos políticos y ya. Esta coalición de partidos que ha hecho una gran alianza de cara a las elecciones congresuales le ha dado en la diana al Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados, porque con la inclusión del PRM, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista, más los partidos que componen el conglomerado Juntos Podemos, es prácticamente un hecho real de que en el año 2020, el 17 de mayo, el PLD pierde la hegemonía que tiene en el Congreso de la República Dominicana, tanto a nivel senatorial como a nivel de Cámara de Diputados. Este conglomerado se enfoca y se encamina a obtener un mínimo de 22 senadores. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que ya mi Congreso, mis ayuntamientos, mi justicia, mi Cámara de Cuentos, ya eso se acabó. Aquí va a haber una pluralidad de fuerzas que se necesita, porque cuando ustedes observan la prensa de a diario, ustedes se darán cuenta que todos los días se le hacen enmiendas y modificaciones al presupuesto y todos los días se aprueban préstamos por encima de los 400, 500 y hasta 1.000 millones de dólares. Sin pasar el sedazo de la investigación y la depuración de si conviene o no conviene al país involucrarse en empréstitos tan onerosos como estos. ¿Sí? Ya tenemos el 52%, óiganme bien, el 52% del Producto Interno Bruto, que son las recaudaciones del Estado en bruto, ya la tenemos comprometida con la deuda externa e interna. Y cada día tomando prestado para pagar la deuda. Ustedes se imaginan el espiral que es eso, el círculo vicioso. Tomar prestado para pagar préstamos, pero no para liquidar los préstamos, para pagar préstamos, para pagar intereses de préstamos y para realizar supuestas inversiones en planes sociales, planes habitacionales, planes de infraestructuras del país y de programas especiales que uno nunca lo ve, porque el dinero nada más llega para eso, pero desde que llega de una vez se aplica en otras cosas y se aplica en enriquecer a los que están promoviendo esos préstamos. ¿Sí? No hemos visto, por lo menos yo, ningún hecho tangible que pueda resaltarse que haya venido fruto de los préstamos. El pueblo dominicano tiene que pagar muy caro cualquier acción del gobierno tendente a cambiar su infraestructura, a relanzar y a modernizar los municipios. El asfaltado y bacheo, el asfaltado de calle y bacheo de caminos vecinales y construcción de caminos vecinales sale carísimo.
De hecho, los agricultores están en quiebra porque el gobierno no ha sido solidario con ellos. Las visitas sorpresa han sido visitas focalizadas en segmentos que no significan nada para el desarrollo de una nación. Las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina han devenido en un asunto más propagandístico y de campaña que comenzó a hacer desde el 17 de agosto del año 2012 cuando llegó. Ha estado en campaña permanente, continua y sistemática, promoviéndose con las visitas sorpresa y con el dinero de las arcas del Estado. Porque no es con su dinero, con el dinero del pueblo que él se promueve. Pero cuando usted ve y que ha ido focalizado a un segmento muy mínimo de la sociedad dominicana, de la clase campesina, los resultados también han sido muy mínimos. No ha sacado a nadie de la pobreza. Las visitas sorpresa no han sacado a nadie de la pobreza en particular. Y en general no han sacado a poblaciones enteras de la pobreza. Siguen sumergidos todavía los barrios, los campos, los municipios, los parajes. Sumergidos en la inmensa pobreza. Usted va a esos sitios donde, y que dicho sea de paso, no se le ha cumplido con las promesas de esa visita. Lo que se ha prometido el día de la visita no es lo mismo que se ha ejecutado posteriormente. Hay lugares donde todavía esa visita que se hizo no ha llegado. Me explico. Que el presidente fue en agosto del año 2013, un ejemplo, y todavía hoy, en noviembre del 2019, esa gente está esperando los resultados de esa visita. Hay muchos lugares donde sí se ha invertido, porque recuérdense que estas visitas no son sorpresas, son proselitistas, son propagandísticas, son politiqueras. Eso es lo que pasa con las visitas sorpresa. Entonces, un congreso que nada más sirva para refrendar y servir de sello gomígrafo y firmar todo lo que le manda el Poder Ejecutivo, y que tú le preguntes a los legisladores en qué consiste el préstamo número 23 de fecha tal y tal y tal entre el Banco Mundial y la República Dominicana, y te dicen que ese préstamo no pasó por allá, y cuando tú le muestras la copia del préstamo, le dicen, pero ustedes lo firmaron todo. Ah, nosotros lo firmamos, pero no lo leímos. Nos lo declararon de urgencia, nos los pusieron en el escritorio y nosotros votamos por ese préstamo. Porque era una declaratoria de urgencia. Ustedes han visto cuánta irresponsabilidad. Por eso es que hay que cambiar esa cloaca que está ahí, que se llama Congreso Nacional, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hay que cambiarla. Hay que elegir un Congreso más plural, donde se exprese mayormente la democracia, donde se exprese más la democracia, donde haya más capacidad de discernimiento y diserción. Porque cuando un presidente o un poder ejecutivo tiene la justicia, tiene el Congreso, tiene la Cámara de Cuentas, porque no es Cámara de Cuentas, porque ustedes han visto alguna auditoría de la Cámara de Cuentas que haya sido traducida o enviada a la justicia y haya tenido viabilidad. Ninguna auditoría. Ese organismo es infuncional, eso no sirve para nada. Entonces, cuando un gobierno o un poder ejecutivo o un presidente tiene todos esos poderes a sus manos o en sus manos, hay un problema grave, que no se gobierna para el pueblo, ni se gobierna para los ciudadanos, se gobierna para el grupo de poder. Y cuando se gobierna para el grupo de poder, es decir que la sociedad no vale nada para ese gobernante y para esa gestión de gobierno. Y por eso se cometen tantos actos de corrupción, de despilfarro, de prevaricación, de peculado,
y el pueblo cada día más empobrecido, que raya en la impotencia, ver a un pueblo sumergido pasando hambre, pasando necesidades, insalubridad, falta de educación, porque las estructuras no es educación, y el gobierno se enfocó en construir escuelas, no maestros, y ahí está el problema, que tenemos infraestructuras que, de dicho sea de paso, son deficientes, muchas de ellas, pero no construimos maestros, profesores. Entonces quedó calimocho el sistema, la política del sistema educativo. Consecuencia, una sociedad prácticamente colapsada, una juventud deprimida, que no ve oportunidades, que no ve futuro, porque el futuro inmediato no está. Un gobierno que se lo ha quitado, las inversiones mal focalizadas, enfrascado en otras cosas, y donde hay que invertir no se invierte, que es en eso, en formar maestros, en mejor calidad de vida. Muchísimos hospitales que no hay insumos, no hay medicamentos, no hay energía eléctrica, no hay salubridad. Vean que en días pasados, en un hospital, había en una oficina, murió una persona y la descubrieron que estaba muerta 5 días después en un hospital. Ustedes pueden imaginarse lo que significa eso. 5 días después, por el hedor, es que encuentran que hay una persona muerta ahí. Y las personas que dan el servicio y las que trabajan allí, el servicio de limpieza, ¿en qué estaban? Es que han sido abandonados por la politiquería. Las escuelas, hace falta miles de maestros, pero escuelas que son nuevas, relativamente nuevas, que tienen menos de 5 años de construida. Ustedes observaron en días pasados cómo en una escuela pública de una provincia del país, del interior del país, los niños estaban tomando clases con paraguas en mano, porque estaba lloviendo adentro, acampando fuera y lloviendo adentro. ¿Dónde vamos a llegar? No podemos exigirle a una sociedad que sea avanzada cuando el Estado no hace nada por ella. Aunque la educación comienza en casa, cuando nacen los niños alrededor y en el seno de la familia y nucleados por sus padres, pero esa es la educación doméstica. La educación escolar y la instrucción intelectual es en la escuela y en la universidad. Y si no hacemos esta plataforma, ¿cómo vamos a exigirle a un pueblo que avance y que no estemos en el penúltimo o en el último lugar en cuanto a matemáticas, a gramática, a ciencias sociales? En el último o en el penúltimo lugar, superado solamente por Haití. No vamos a llegar a nada así. En corrupción sí estamos entre los primeros lugares. Primero y segundo lugar en corrupción. Solamente nos gana a nosotros Venezuela en corrupción. Que es mucho decir, porque Venezuela, ustedes saben que el sistema político y gubernamental de allá es un asunto que es un narcoestado. Ahí se hace de todo en Venezuela. Entonces nosotros estamos, después de Venezuela, de los países más corruptos de América Latina. Transparencia Internacional, no yo, Transparencia Internacional lo dijo. Y la Oxfam también habló de la posición que tenemos nosotros en América Latina, que no es nada bueno. Por una parte se dice una cosa y por la otra, imagínense ustedes, engañando al pueblo. Todo se sabe, tarde o temprano se sabe. Lo que tenemos es que trabajar para que este país avance. Ya los partidos, como había dicho, han hecho un acuerdo, los partidos del bloque opositor al gobierno, un bloque opositor,
porque hay un bloque progresista que es el que está representado por los partidos que están a favor del gobierno, que son aliados del gobierno y del PLD. Pero el bloque opositor ha dicho ya, no voy a mencionar los partidos, porque todo el mundo sabe cuáles son los partidos que están ahí. Ha dicho ya que van juntos, van unidos hacia las elecciones congresuales y que están viendo la viabilidad de un acuerdo en cuanto a las elecciones municipales. Entonces estos partidos que lo que representan la cabeza o el buque insigne de esta coalición son el PRM de Luis Abinader y el Partido Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. Han concertado 24 senadurías a nivel nacional. Ha habido muchas críticas por este acuerdo entre esos partidos, pero la política es eso. El que quiera alcanzar el poder tiene que tener la capacidad de concertar. Y tu enemigo de ayer es tu mejor o mayor aliado de hoy. Mi enemigo acérrimo de ayer es mi mayor amigo del mañana. Si no, extrapolémonos hacia la historia reciente, no muy lejana, del doctor José Francisco Peña Gómez, que se sentó en la misma mesa que estaba Fernando Álvarez Bogar, que estaba Milo Jiménez, que estaba Bochán Javier, que estaba Adriano Valdés Hilario, y él se sentó en esa misma mesa. Sí, sus enemigos antagónicos de la década del 70 y principios de los 80 fueron sus mejores aliados en la década de los 90. Miren que el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano fue tan aliado de Peña Gómez desde el 94 que estuvo hasta el año 2004 ligado al PRD. El general Wessing, que tenía una enemistad política con este grupo, porque recuérdense que estaban los constitucionalistas y estaba la otra parte, que era los que defendían la soberanía de que llegara un gobierno comunista, del cual Peña Gómez era parte contraria. Entonces, cuando usted observa eso, se da cuenta que la política es el arte de la concertación y de los acuerdos. Mi enemigo feroz de ayer es mi aliado de hoy y mi mejor aliado. Entonces, por eso yo saludo esta alianza y saludo este acuerdo y saludo este advenimiento que hubo entre estos partidos, y aplaudo la capacidad de concertación que tiene Luis Abinader, porque aún no ha sido un funcionario público ni un político de fuste. Ha demostrado que tiene mucha inteligencia política y mucha capacidad y mucha sagacidad. Esta alianza es demoledora para el oficialismo. Por eso que ustedes ven que hay un grupo de plumíferos que hacen opinión pública que están descalificando esta alianza y diciendo, pero si Leonel era lo más corrupto, lo más esto, lo más lo otro, ¿cómo hace causa común? En política eso es válido, porque el PLD era un partido de moralistas y de gente que entendía que ellos estaban por encima de la estratosfera y que estaban al lado de Dios en el cielo. Sin embargo, el acuerdo patriótico, el pacto patriótico, ¿con quién fue que lo hicieron? Y estamos hablando que el PLD atacó mucho al doctor Joaquín Balaguer y al Partido Reformista por los gobiernos de la década de los 70, el gobierno de los 12 años, más el gobierno de los 10 años. Atacó mucho al doctor Balaguer, pero sin embargo, ese fue su mejor aliado para llevarlo al poder. Y ellos fueron los primeros que se unieron. Es decir, si hubo una alianza de Maco y Cacata, comenzó con el Partido Reformista y el PLD con el Pacto Patriótico. Hoy ya esos son malos porque se están uniendo con la Fuerza del Pueblo y con el PRM. No, esa es la política. Y así debe de ser. Porque el objetivo es
neutralizar el poder omnímodo que representa Danilo Medina y su grupo. Ellos son todo. Y el que disiente de ellos se jodió. Sí, al extremo de que el que hace opinión pública y lo ataca fuertemente a ellos, lo estrangulan económicamente. Vemos el programa A Diario de Cristian Jiménez, que acaba de salir del aire ahora mismo, en esta semana, porque hubo un estrangulamiento económico, porque no estaba con el gobierno. Y acaban de hacer que ese programa, por inanición económica, salga del aire. Y ahí mismo, ¡pran!, destituyen a Geomar García como embajador en Brasil y nombran a una bocina sin escrúpulos como embajador. Entonces, eso es lo que pasa cuando el poder se ejerce de manera así, prácticamente omnipotente, como lo está ejerciendo el licenciado Danilo Medina y su grupo. No son tolerantes, no admiten que se diga nada contrario a lo que ellos quieren que se diga. Aquí hay que decir lo que ellos quieran. Pero se equivocaron porque hay voces disidentes como la mía. Yo no estudié periodismo para servirle de comodín a nadie. Yo estudié periodismo porque necesitaba aprender cómo decir las cosas que yo veo que están mal, cómo aprender a comunicarlas y decírselas a ustedes. Y para tratar, dentro de mis posibilidades, de aportar a la patria para que seamos un mejor país, para que tengamos una mejor sociedad, para que nuestros hijos o vivan como vivimos nosotros o vivan mejor que nosotros, para que haya un clima de libertad, de paz y de seguridad que sea envidiable. Y lo podemos lograr, lo podemos lograr. Entonces, esta alianza está perfecta. Debe de hacerse una en cuanto a lo municipal también y un preacuerdo en cuanto a lo presidencial. Pues ya está bueno de PLD. El PLD tiene demasiado tiempo gobernando ahí. Ya está bueno. Ya de verdad que está bueno. Miren, pero yo he celebrado la alianza, pero hay personas que no la han celebrado, que al contrario la han criticado y la han objetado y se han opuesto. Dentro de esas personas está nada más y nada menos que Carolina Mejía Gómez, la secretaria general del PRM y la hija del expresidente Hipólito Mejía Domínguez. Ella no está de acuerdo con la alianza. Ella dice que unirse con Leonel Fernández es un atraso para el PRM, que predica moralidad, que predica el manejo bien de la cosa pública, que enarbola los postulados de Peña Gómez y que hace causa común con Leonel Fernández, que ha sido el culpable de la crisis institucional que vive este país y del descalabro institucional que hoy tenemos, que en cierto modo ahí yo le doy la razón, porque Leonel Fernández trabajó para que este país se descalabrara y las instituciones fueran débiles y flojas. Es prácticamente desdecirse, dice ella, de lo que siempre se ha predicado y siempre se ha propugnado dentro del PRM. Pero lo que se olvida, Carolina, es de que la política es coyuntura y que lo coyuntural depende del beneficio del momento y depende de lo que se persiga. Entonces la política es coyuntura y la coyuntura actual indica que hay que unirse a Leonel Fernández para quitarle el control del Senado y de la Cámara de Diputados al PLD, que es el preliminar para sacarlo del poder también. El objetivo es sacarlo del palacio, pero también tener un buen Congreso plural, variopinto, y que responda más a los intereses del pueblo.
En la medida que el Congreso sea plural, en esa medida los ciudadanos pueden exigir más y hay menos capacidad de coaccionar a ese aparato del Estado para que haga lo que quiera el Poder Ejecutivo. Que en definitiva, en estos países que no son parlamentarios, de régimen parlamentario, el Poder Ejecutivo es quien dice y desdice, quien hace y deshace. Pero en la medida que haya un Congreso que esté equilibrado en las fuerzas que lo representan, que no se vaya solamente para un solo lado, el que dirige el Ejecutivo, en esa medida tendremos un ejercicio mucho más democrático de las acciones públicas y de la política nacional. Entonces Carolina dijo eso. Nosotros no compartimos nada de lo que ella dijo, solamente que Leonel, en un aspecto, solamente que Leonel ha sido el causante del descalabro de la institucionalidad del país. Eso yo lo comparto a plenitud con ella porque yo estoy consciente de que él ha sido quien ha promovido que este país en parte esté en el caos que se encuentra hoy, debilitando las instituciones del Estado. Danilo le subió el volumen a eso y lo ha hecho peor que Leonel, porque Danilo desapareció las instituciones prácticamente. Danilo es el Estado, y con la visita sorpresa desautorizó a todos los ministros y directores generales, que la política la dirige él, las instituciones las dirige él y el país lo dirige él. Imagínense ustedes, eso es lo que tenemos. Yo siempre he pensado que la familia Mejía Domínguez, Mejía Gómez, vienen siendo una especie de quinta columna dentro del PRM, que son portadores de las minas y de las dinamitas que van a hacer que estalle el PRM en favor de Danilo Medina, ni siquiera del PLD, de Danilo Medina y ahora de Gonzalo Castillo. Y eso obedece a que las empresas de la familia Mejía Gómez y Mejía Domínguez tienen grandes negocios con el gobierno, básicamente por el lado agrícola, por el lado de la agricultura. Entonces, no puede haber objetividad ni imparcialidad en los pronunciamientos que hacen ellos, porque ya ellos están comprometidos, ya ellos están permeados. Sí, es muy difícil que un pronunciamiento que haga Hipólito Mejía e incluso su hija sea imparcial. Obedece a algo y a veces obedece a un mandato que le han dado de otro sitio, y eso es muy delicado, eso es muy delicado. Ya prácticamente estamos terminando el programa y no quería terminar sin hablar un poquito de lo que debemos hablar siempre también, que es de cómo trabajar para que en el país se concientice y se acabe o se disminuya esta ola que ha resurgido de crímenes por causa de feminicidio. Mientras no trabajemos con la familia, estaremos inmersos y sumergidos en esta que se ha convertido en algo del momento, en esta oleada de crímenes y de asesinatos fruto de feminicidios. Hay que trabajar desde el seno del hogar, concientizando a la familia, tanto a la mujer como al hombre. A las niñas no se les debe decir que tienen que ser de chiquitas sumisas a los hombres, ni que tienen que estar haciendo el oficio a los hombres, ni que tienen que cocinarle, ni lavarle, ni plancharle. Tampoco se le va a decir lo contrario, pero al hombre no se le puede decir que no puede fregar, que no puede trapear, que no puede lavar su ropa, que no puede cocinar. Son géneros diferentes en cuanto al sexo, pero son iguales en cuanto a atribuciones. Eso es lo que hay que enseñarle. Y al hombre a considerar a la mujer. Si usted desde niño no considera a una mujer, cuando adulto no se espere que la va a considerar. Tiene que comenzar cuidando a sus hermanitas, a sus primitas, a sus amiguitas en la escuela. Se le debe enseñar eso.
para que crezca con amor propio, con valores y con consideración, con una actitud misericordia hacia los demás. Al niño no se le puede decir desde chiquito cuánta novia tiene en la escuela, porque le crea un sentimiento machista. Y lo hace creer que es el pato macho o el rey de la selva, el león, que puede tener un harén. Y a la niña no se le puede decir, tú estás muy chiquita para tener noviecito. Lo que hay es que enseñarle una cosa y la otra y decirle a los niños que eso tiene su tiempo, que papi y mami agotaron su fase para llegar a donde están, a hacer una sola carne, una sola unión y dar fruto como ellos. ¿Sí? Del fruto de nuestra unión saliste tú. Eso es lo que hay que enseñarle. Y sobre todo lo principal, que fue lo que debí de haber dicho cuando comencé mi discurso sobre este caso, el amor a Dios sobre todas las cosas. En el seno de la familia, donde no existe la doctrina cristiana y se enseña el amor de Dios, es una familia infuncional y colapsada, porque el amor a Dios te enseña a no hacer las cosas mal. Tú obras para bien, porque recuerden que Dios es amor. Tú obras para bien, no hay forma de que tú obres para mal. Si tú tienes a Dios en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu. Y eso mismo le insufla a tus hijos. Ahora, que después que crezcan, se aparten de Él, ya es un asunto de su íntima convicción y su libre albedrío. Pero la misma Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es muy difícil. Tiene que haber una influencia muy grande para que ese niño que fue criado en el seno familiar de manera espiritual se aparte de eso y haga cosas contrarias a lo que se le enseñó. Y aún a veces apartándose del camino de Dios y no llevándolo con fidelidad, en su comportamiento usted se da cuenta que ese es un ser humano diferente a los demás, que no es igual. Y algo le ve a usted, dice, fulano es diferente, fulano tiene tal cosa. Y es porque ese ciudadano, ese ser, se creció y se crió envuelto en un manto de espiritualidad y de cristiandad. Entonces, mientras no se haga eso, mientras no se le enseñe en el seno familiar a los hijos que van creciendo, esto tomará tal vez décadas para ver los frutos, porque tenemos generaciones ya que fueron formadas bajo una actitud y un comportamiento agresivo en los hogares, que crecieron sin padre, algunos crecieron con padre y madre, pero vieron a los padres abusando de las madres, y como esponjas que son los niños, asumieron eso también. Trabajar eso ya cuando tú creces con un trauma, cuando tú creces en un mundo circundante negativo, como decía Ambrosio, el mundo circundante te hace a ti ser. Tú tienes que ser una persona demasiado ecuánime y con un espíritu muy fuerte para no contaminarte del mundo circundante, porque uno tiende a hacer lo que uno ve en su mundo circundante. Entonces, si tú lo que ves es maltrato en tu hogar, maltrato vas a hacer. Vas a ser un abusador, lo vas a ser un desconsiderado. Entonces, la crianza idónea es la que funciona. Si Dios lo permite, la próxima semana tendremos una nueva entrega de Encuentro con el Dr. David Prince. Pásenla bien. Bye bye.